Entonces son tres leyes establecidas, ¿cierto? A partir de ahí se enfoca la primera ley de Newton, ya establecida como una ley, ¿cierto? Una ley como tal. Entonces dice, un objeto permanecerá en reposo, equilibrio estático o con movimiento uniforme, equilibrio dinámico, siempre y cuando no actúe una fuerza sobre él y la sumatoria de las fuerzas que intervienen sea igual a cero. Entonces, en este concepto de la primera ley de Newton, que también se conoce como el nombre de ley de la inercia. Entonces, ustedes, ¿por qué se la estoy recalcando? Porque nosotros tendemos a olvidarlas a veces cuando le hacen a ustedes, se le hacen preguntas teóricas, ¿cierto? Por ejemplo, una persona afirma, una persona está sentada en un bus y entonces esa persona afirma de que el bus frenó en seco y desde la parte de atrás le pegó la maleta en la espalda, ¿cierto? Entonces, él está demandando a la línea, a la flota. Entonces, la pregunta sería si él tiene la razón o no tiene la razón. Entonces, usted para responder esa pregunta necesita conocer bien la ley de la inercia. ¿Ustedes qué dicen? Él tendrá la razón para demandar. Puede que sí, porque si eso pasa porque el bus se detuvo bruscamente, ¿no? El bus se detuvo y la maleta, si está detrás, ¿qué pasa con ella si el bus se frena? Se viene hacia adelante. Ah, se viene hacia adelante, Pero hacia ¿cierto? adelante. La maleta se viene hacia adelante porque la maleta, por la inercia, ya lleva, ¿qué? La velocidad La del velocidad. bus. Entonces, posiblemente sí le pudo haber pegado. ¿Cierto? Al bus frenar, la maleta coge hacia adelante y pudo haberle pegado allá. Entonces, ¿sí ve? Entonces la respuesta es, Al conocer la ley, sí, él pudo, o sea, él puede tener la razón. bueno. Es posible que sí la tenga porque por la primera ley de la inercia, pues puede ocurrir eso, precisamente. De que al frenar, mira así como le está pasando a este en la bicicleta, ¿vea? Al Ajá. frenar la bicicleta abruptamente por la roca, él va hacia adelante y lo mismo va a tratar de hacer la bicicleta. ¿Por qué? Porque él y la bicicleta ya llevan una velocidad y entonces él va a tratar de seguir con esa misma velocidad. ¿Listo? Él va a tratar de seguir con esa misma velocidad. Entonces, esta es la ley de la inercia. Entonces bueno, aquí hay un dibujito de unas fuerzas que vamos a suponer que tenemos una caja y que esa caja está en una superficie, así como la estamos viendo ahí en la diapositiva. Entonces, miren muchachos, de que esta caja tiene una masa, pero ella tiene un peso que es la fuerza de atracción gravitacional, esta Fg. En algunos libros, textos, la colocan como W. ¿Listo? Para que no se enreden si de pronto ven W. W sería el peso del objeto que viene hacia abajo. Pero a su vez hay una fuerza hacia arriba que se conoce con el nombre de esta, fuerza normal. ¿Listo? Esto se llama fuerza normal. ¿Listo? Esto se llama fuerza normal. Y es una fuerza de reacción que la superficie le hace al objeto. Que esa sería la tercera ley de Newton, que la vamos a mirar ahorita. Entonces, por ejemplo, el objeto, usted pone ahorita, usted ahí está tomando chocolate, qué sé yo, entonces usted lo pone en la mesa, ¿cierto? Esa mesa, el chocolate, el vaso de chocolate, tiene un peso, ¿cierto? Ese peso viene hacia abajo por efecto de la gravedad. Pero como está apoyado en la mesa le hace una fuerza hacia arriba. Eso se conoce como fuerza normal. Esa fuerza normal, muchachos, siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué significa eso? Que si la superficie está inclinada, vamos a suponer aquí un plano inclinado, y vamos a suponer que usted tiene el objeto aquí, vamos a suponer que el objeto está ahí, pues, bueno, no me quedo ahí tan. Vamos a suponer que el objeto está ahí pegadito. Entonces,
La fuerza normal, mira, aquí tendríamos que hacer un plano donde el eje horizontal, muchachos, el eje horizontal coincide con el plano. O sea, el plano está así inclinado, nuestro eje horizontal, y lo podríamos dibujar de esta manera. Mire que esta línea que estoy haciendo es el eje horizontal, es decir, el eje X, que es paralelo a la superficie, aquí. Y a este sería ese sería el eje Y. Aquí se me formaría ese plano XY. Cuando tenemos un plano inclinado, mire que este objeto, el peso de él, el peso del objeto viene hacia abajo. O sea, vendría por aquí. Siempre va a ser vertical, porque tiene que ver con la fuerza de atracción gravitacional. Este sería el peso del objeto, así como yo lo estoy representando aquí. Ese peso es lo que conocemos con el nombre de W. Y obviamente este peso se va a descomponer, muchachos, se descompone en dos. Un peso con relación al eje Y y un peso con relación al eje X. O sea, aquí ven, este con relación al eje X y este, listo. El ángulo de aquí es el mismo ángulo de aquí. El ángulo que va aquí. Entonces aquí encontraríamos un peso con relación al eje X. Pero no veo eso. Y este sería el peso con relación al eje Y. Te voy a poner doble. O sea que mire que estas son todas las fuerzas que están actuando sobre eso. Pero la superficie a su vez le hace una hacia arriba debido al peso, es decir, una fuerza de reacción, y esa la hace hacia arriba, que es la que conoceríamos entonces como fuerza normal. Sería esta, de aquí para acá. Y esta es la que se conoce con el nombre de fuerza normal. Entonces aquí adelantándome un poquito a todo lo que viene, ¿cierto? Le hice de una vez el esquema cuando hay un plano inclinado. Esas serían todas las fuerzas que actuarían sobre ese plano. Ahora, si a usted le dicen que adicionalmente hay una fuerza de rozamiento, obviamente por lógica usted sabe que esto va a tender a bajar hacia acá. Entonces, si hay una fuerza de rozamiento, esa fuerza de rozamiento sería en sentido contrario. Y esa fuerza de rozamiento la podríamos dibujar hacia acá. Pues uno la puede dibujar aquí hacia acá. Ya se sabe que es la fuerza de rozamiento, pero directamente usted sabe que va rozando por aquí, por el piso. ¿Cierto? O sea, legalmente ya viene por aquí. Pero como estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre, entonces la puse acá arriba para que me coincida con el eje. Pero no importa. Usted la puede dibujar acá, no tiene ningún problema. Usted sabe que esa viene hacia allá. Y esta sería tu fuerza de rozamiento que la representa. De todas las fuerzas que actuarían sobre un objeto que va en un plano inclinado. ¿Listo? Van todos en un plano inclinado. Bueno, bien. Entonces, comprendiendo ya usted esto, ya nos va a quedar mucho más fácil todos estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, bien, ya tenemos ahí nuestro primer caso y de una vez como que avancen en el resto. Miren las fuerzas que están actuando. En caso tal de que esto se jale, hay una fuerza hacia acá negativa, producto del rozamiento. Otro caso que puede ocurrir es que, miren aquí, vean, si tenemos esas dos fuerzas que son contrarias, iguales, sentido opuesto, esta y esta, obviamente este objeto no se va a mover, ¿cierto? Porque F de A y F menos A en el caso tal que sean iguales. Si una supera a la otra, el objeto se va a ir en la dirección en la resta de las dos, la que quede. ¿Listo? La supera, entonces se iría hacia donde la que sea mayor. Bueno, esta era nuestra segunda ley de Newton. Dice que si una fuerza neta
Fn. ¿Qué significa fuerza neta, muchachos? Significa sumatoria de fuerza. Es decir, que si un objeto hay varias fuerzas que actúan sobre él, se suman todas esas fuerzas o se restan dependiendo del sentido de la fuerza, y lo que quede, para allá se va el objeto, como si se le aplicara esa fuerza. Entonces imagínate que usted va a jalar una caja hacia acá, hacia la derecha, pero alguien la va a jalar hacia la izquierda. Entonces, pero usted le aplica más fuerza. La caja se va a mover en la dirección suya porque usted aplicó más fuerza, pero no se va a mover con la misma aceleración como si usted estuviera jalándola solo, porque sabe que hay otra persona que le está haciendo, como dice uno por acá coloquialmente, contrapeso, ¿cierto? Entonces, sabes que no te vas a mover con la misma facilidad, es decir, porque la fuerza que la caja está experimentando es la resta de las dos en este caso. Entonces, por ejemplo, si tú aplicaste una fuerza de 20 y otra persona en sentido contrario le aplica una fuerza de 10 newtons a esa misma caja, la caja va a experimentar realmente como si la fuerza fuera de 10, no de 20. O sea, ahí esa sería la fuerza neta, la que queda, la de 10. Y con esa de 10 es con la que ella siente que es la que lo hace mover. ¿Listo? Entonces, esta segunda ley de Newton nos tiene una formulita que es esta: fuerza es igual, o fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. En otras palabras, si usted un objeto que tenga una masa cualquiera, le aplica una fuerza cualquiera n, o la fuerza neta, la sumatoria de esas fuerzas es una cualquiera, el objeto se va a acelerar en la dirección en que se aplica esa fuerza. ¿Listo? Aquí tenemos los casos que se nos pueden presentar para un objeto. Mire que si las dos fuerzas son diferentes, entonces la que sea mayor, para allá va a tender a irse el objeto. Si mayor es FB, entonces el objeto va a coger hacia la izquierda. O si es FA, pues hacia la derecha. ¿Cierto? Eso por lógica ya te lo sabes. Mire, si FA es mayor que FB, por ejemplo, imagínense si se aplica la misma fuerza, pero mire que las masas de los objetos son diferentes, entonces haciendo una simulación, mire lo que ocurre. El objeto se mueve, pero se mueve más lentamente en la de masa de 3 kilogramos, porque obviamente es más masiva. Para una misma fuerza de 5 newton, esas son las velocidades que experimentaría. Pero, ¿qué pasa si la masa es igual y la fuerza también es igual? Mire que los objetos, obviamente, van a experimentar la misma aceleración, por lo tanto, llegarían juntos al otro lado. ¿Qué pasaría si se aplica fuerzas distintas y masas diferentes? ¿Cuál creen ustedes que aceleraría más de los tres? La de 1 kilogramo. La más pesada. Yo no vi eso ahí. O sea, Yo no. ¿por qué? Porque miren las fuerzas. O sea, una fuerza de 6 newtons para un objeto de 3 kilogramos. Recuerden que si la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración sería la división. ¿Cierto? Entonces, mire. La de la mitad. Yo la veo igual. Yo la veo Llegan igual. igual. Está la misma vuelta, bro. Ajá, porque los kilogramos van 1, 2 y 3. Da igual. Claro, Es porque que la división de todas da lo mismo. eso, la división de todas La da división lo de mismo. todas da lo mismo, entonces Bien, obviamente se van a ir. La división de todas da lo mismo. Llegaron juntas. Bueno, y nuestra tercera ley de Newton es la del principio de acción y reacción. Principio de acción y reacción. Entonces, muchachos, esta ley también
funciona bien, pero no tiene ninguna ecuación. Sino que si usted le ejerce una fuerza a un objeto, el objeto te va a regresar esa misma fuerza en sentido contrario. Para unos ejemplitos, empezamos con unos muy sencillitos, donde vamos a aplicar estos conceptos, ¿cierto? Entonces, nuestro primer ejemplo, nos dicen que tiene 1000 gramos. Él pesa 1000 gramos. O sea que si pasamos esa masa a kilogramos, ¿cuánto sería? Sería de 1 kilogramo, ¿cierto? 1 kilogramo. Señor. Kilogramo, 1000 gramos. Ese sería 1 kilogramo. Entonces ya tenemos que la masa, ya tenemos nuestra masa, que es igual a 1 kilogramo. Tenemos también que la aceleración es igual a 12 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, muchachos, obviamente, si vamos a trabajar esto en el sistema internacional, el sistema MKS o SI, que es el mismo sistema internacional, recuerden que esto debe expresarse en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, al expresar eso, nos va a quedar que 12 centímetros serían ¿cuántos metros? 0,12, ¿cierto? Sí. Eso sería 0,12 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces como ya usted tiene su formulita, que fuerza neta o sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración, entonces simplemente ya usted, ¿qué me están pidiendo encontrar? La intensidad de la fuerza. Entonces ya reemplazo y listo. Lo que pasa es que está expresado esta respuesta está expresada en centímetros y como aparece aquí, en gramos, ¿cierto? Pero yo aquí le hice la conversión de una vez porque nosotros trabajamos en el sistema internacional. Entonces ya este 1,2 por 10 a la 4 es 0,2. O 1,2 por 10 a la menos 1 Newton. Listo. Bueno. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice que un objeto pesa 1800 gramos. Es jalado por una cuerda con una aceleración de 4,42 pies sobre segundo cuadrado. Hallar la tensión en la cuerda en el sistema MKS. Le piden hallar. Se está jalando el objeto, ¿cierto? Con una cuerda. Entonces tenemos un objeto que lo estamos jalando con una cuerda. El objeto, como se supone, como no me están dando un ángulo ni nada, pues obviamente suponemos que está jalando así de forma. Entonces la pregunta que nos hacen es hallar esta tensión T. Igual tenemos que aplicar, en este caso la tensión es la fuerza. No me están dando todavía fuerza de rozamiento para hacerlo hacia atrás, pues una fuerza que vaya hacia atrás debido a la superficie. Entonces simplemente usted esos gramos los pasa a kilogramos y aquí la única jugadita es estos 442 pies pasarlos a metros. Usted teniendo en cuenta de que un pie equivale a 30,5 centímetros, que es lo mismo a 0,305 metros. ¿Cierto? Y listo, entonces ya usted tiene aquí que un pie es esto. Esto habría que multiplicarlo por los 442 para encontrar la aceleración. O sea que aquí sería 4.42 por 0,305. Bueno, alguien que explique eso. ¿Cuánto da eso? 1,3481. 1,19. Bueno, redondeamos a 1,35 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Esa sería nuestra aceleración.
¿Listo? Esa sería nuestra aceleración. Entonces ya aplicamos que en este caso la fuerza, que es la tensión, es igual al producto de la masa, 1800 gramos es 1,8 kilogramos. Sí. 1.8 kilogramos. Y ya esto lo multiplicamos por el 1.35. 2,43. Es activo. Listo. ¿Yo cuánto? Vale. ¿2? Vale, mi. ¿Cuánto es que dijeron? 2,43. 2,43. 23. Guys, ¿sabe por qué escuchó? Ah, Y yo estoy calculando y Sí. 2,43 Newton, muchachos. Bueno, aquí aparece una respuesta, pero esto está dado en función a pies y eso, o sea, no se está haciendo la conversión, por eso es que no está encajando. Ya la tomé así directamente, pero yo estoy trabajando en el sistema internacional de una vez. Por eso es que el pie se pasa a metros y obviamente como es 4,42 pies, pero cada pie es 0,305, obviamente hay que multiplicarlo, ¿cierto? Ustedes me dicen que eso dio 1,35, bueno. Y 1800 gramos, al pasarlo al kilogramo nos queda 1.8 kilogramos. Entonces ya se aplica la fórmula masa por aceleración. ¿Listo? Y eso nos daría en kilogramos metro sobre segundo cuadrado, que es newtons. Muchachos, entonces